Muy bien, hermanos, para el sermón de esta mañana encontremos el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. El Señor Jesús ya enseñó acerca del matrimonio, ¿se acuerdan? En la primera parte que va de Mateo 19, del 1 al 12, ha enseñado acerca de cómo Dios instituyó el matrimonio en el principio, cómo Él ha diseñado el matrimonio para ser permanente, y también ha hablado acerca del divorcio. Y bueno, ahora entramos a una nueva sección que habla acerca de los niños, y ya ese contexto ya nos indica que no está desconectado, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que el matrimonio se viva conforme a su diseño divino, y dentro del matrimonio obviamente están incluidos también los niños. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mateo 19, del 13 al 15. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes escuchen con atención la palabra, hermanos. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. La palabra del Señor, que Él nos ayude a entenderla. Oremos para pedir su ayuda. Padre Santo, gracias porque nos permites congregarnos en esta mañana para adorarte, Señor, en comunidad, y también para que como tu iglesia y el cuerpo de Cristo escuchemos la proclamación del Evangelio. Y Señor, nos acercamos a un pasaje muy hermoso para todos nosotros, como padres, como hijos, como familias, como matrimonios. Gracias, Señor, por este pasaje hermoso. Ilumínanos con tu espíritu de sabiduría para que podamos entender este pasaje y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús continúa con su ministerio, y recuerden algo importante, un dato que nos ayuda a entender un poquito después por qué Jesús recibe a los niños. Jesús en Mateo 19 deja Galilea, ¿se acuerdan? Galilea en el norte, donde empezó su ministerio y desarrolló gran parte de su ministerio, y ahora Él empieza a bajar para ir y luego subir ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, ya estamos en la recta final del ministerio terrenal de Jesús. O sea, Él ya se dirige a Jerusalén, donde va a ser crucificado. Eso es muy importante que lo tengan en mente, porque dijimos que en Mateo 19, 2, a pesar de que Jesús sabe que ya va a Jerusalén donde va a morir, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. O sea, Jesús todavía se toma el tiempo de sanar a todas esas multitudes que lo seguían. Y esto es lo que vemos también en nuestro pasaje tan bonito el día de hoy, que Jesús en su ministerio muy ocupado, que va viajando, que va caminando y que va hacia donde va a morir, todavía tiene tiempo ¿para quién? Para los niños. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Si hay algo precioso para nosotros, son nuestros hijos. Bueno, cuando están chiquitos, ¿verdad? Están bien bonitos los niños. Ya cuando crecen, empiezan a cambiar un poquito. Pero si hay algo muy hermoso, hermanos, para las familias, para los padres, son los hijos y los niños pequeños. Y Jesús lo sabía. Y qué gran bendición, porque el Señor Jesús incluso regaña a sus discípulos que no se molesten con los padres que llevaban a sus niños para presentarlos a Jesús, para que los bendijera
y para que orase por ellos. Y ya ese detalle es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo ves a los niños en la iglesia? Uy, ¿los ves como un estorbo? ¿Los ves como un impedimento? ¿O los ves como un regalo de Dios? ¿Cómo los ves? Bueno, eso nos ayuda, más bien el Salmo 127 nos ayuda para entender cómo apreciar a los niños. Salmo 127 en el Antiguo Testamento dice así. Salmo 127 en el versículo 3. He aquí, ¿qué son los niños? Herencia de Jehová, cosa de estima, es decir, cosa de mucho valor, el fruto del vientre. Y luego dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces los niños, nuestros hijos, son herencia, regalo del Señor. Y así cada uno de nosotros, jóvenes, adolescentes, adultos, debemos ver a los niños de la iglesia como la herencia del Señor. Y eso nos hace reflexionar cómo yo como adulto me relaciono con los niños de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia. Los saludo, hablo con ellos, oro por ellos. Es muy importante eso, ¿verdad? Recuerden que los niños en la iglesia aprenden con el ejemplo, porque uno les habla y aprenden también escuchando, pero cuando uno les habla parece que ni escuchan, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos niños están escuchando? Parece que te ven, ¿verdad? Pero parece que no escuchan. Pero los niños también aprenden mediante lo que ven. Y entonces, valoremos a nuestros niños, tomemos un tiempito para nuestros niños en la iglesia. A veces una palmadita, un empujoncito, una palabrita, ¿verdad? Es suficiente para nuestros niños. Y como siempre digo a los jóvenes, con los niños, especialmente con las niñas en la iglesia, es un segundo o dos, no más, no más, ¿ok? Especialmente con las niñas, vienen las niñas, le doy un abracito, listo, ya, no más. Pero es una muestra de ¿qué? De afecto, de que ellos son herencia del Señor. Pero los discípulos de Jesús, hermanos, no lo veían así al parecer. Noten, vamos a empezar con nuestro pasaje. Entonces le fueron presentados unos niños. Noten, la expresión significa que los niños no fueron solitos, sino les fueron presentados, es decir, los padres llevaron a sus hijos a Jesús. ¿Ok? Lucas, el evangelista que relata esa misma historia, en español no se ve, porque en español se traduce niños, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas. Pero en Lucas, la palabra griega que se usa para niños significa niños recién nacidos, niños infantes, niños chiquitos, ¿va? Que tenían que ser llevados. Y la idea es que algunos de ellos incluso tenían que ser cargados para ser llevados a Jesús. Ahora, eso ya es importante porque la gente ve que Jesús va caminando, lo siguen las multitudes y tienen la confianza de acercar y de llevar sus niños a Jesús. O sea que Jesús no era un líder como hoy, ¿verdad? Un pastor celebridad, que no tiene tiempo. Tienes que hacer citas, ¿verdad? Para tener una reunión con el pastor. Sino que la gente veía a Jesús accesible, dispuesto a recibir no solamente a los adultos, sino a los niños. Y no niños grandes, ¿verdad? Sino incluso niños chiquitos. ¿No es impresionante eso? Así también, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y de manera particular como pastores y líderes de la iglesia, no debemos de ser gruñones con los niños, sino al contrario, debemos reflejar a Jesús también en ese aspecto de que la gente pueda ver que esta es una iglesia que ama a los niños. ¿Ok? Y dice,
para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Noten, la gente veía a Jesús como un gran maestro, pero no maestro en el sentido moderno de la palabra, sino como un rabí, como un experto en la ley y como alguien que tenía mucha autoridad de parte de Dios. ¿Se acuerdan que así le dijo Nicodemo? Dice, sabemos que tú vienes ¿de quién? De Dios por las obras que tú haces. Y en ese tiempo, hermanos, un maestro, un líder, era muy respetado, ya sea porque lo apreciaban o por temor. Pero en el caso de Jesús nos damos cuenta que la gente lo apreciaba y tenía confianza en él. Y entonces cuando dice para que pusiese las manos sobre ellos, ese es un gesto o una expresión en toda la Biblia de bendición. La mano se ponía, la imposición de manos o el poner las manos sobre alguien más era una señal de alguien superior que bendecía a otra persona. ¿Se acuerdan cuando murió Jacob? ¿Verdad? Él llamó a todos sus hijos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y entonces la bendición iba sobre sus hijos para que esa bendición continuara por generaciones. Y claro, cuando nosotros leemos, ¿verdad? En Números, vamos a leerlo en Números capítulo, ¿dónde está la bendición sacerdotal? A ver, ¿quién me puede decir dónde está la bendición sacerdotal? Números, ¿qué? Números 6, ahí leemos, ¿verdad? Y dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Y cuando los sacerdotes bendecían, ¿qué hacían? Levantaban sus manos. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. También, hermanos, se ponía las manos sobre los sacerdotes, sobre los profetas cuando eran ungidos. Entonces, la imposición de manos es una señal muy importante en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en Jesús significa que Él es el gran rey, que Él es el gran maestro, que es el gran sacerdote, es el gran maestro y pastor que bendice no solamente a los adultos, sino también a los niños. Por eso dice, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Orase que el Señor bendijera a estos niños como miembros del pueblo de Dios. Recuerden que también a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, Dios siempre ha trabajado con su iglesia por medio de las familias. Y estos judíos sabían que esos hijos, sus hijos, no eran hijos de incrédulos o de paganos, sino que eran hijos del pueblo de Dios. Y el Señor Jesús dice, la Biblia, que le presentaron a los niños para que pusiese sus manos sobre ellos y orase. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor Jesús ore también por los niños. Y bueno, ya aquí tenemos esta elección tan grande, hermanos, que si tienes su lista de oración, ahora incluye ¿a quién? A los niños. ¿Sí? A Belén, claro que sí. A Axel, ¿verdad? A Amy y hasta esos que andan corriendo como changos, también por ellos ores. O sea, es así, el Señor Jesús oraba por ellos. Y dice, y los discípulos reprendieron a los padres que presentaban a sus hijos. Tal vez los discípulos dijeron, Jesús está muy ocupado, Él es el gran maestro, Él es el Mesías, que no tiene tiempo para cosas de niños. Y mucha gente es así en la iglesia. Mucha gente es así en la iglesia, ¿ok? Piensan que los niños son como un accesorio que no importa mucho.
Y entonces no hay tiempo tanto para los niños. Pero no es así en nuestra iglesia porque la Biblia no enseña eso. Todo lo contrario. Los niños son parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Por eso es que tienen sus clases, ¿verdad? En la escuela dominical tienen sus clases, entre semana igual. Qué importante es que estos niños aprendan del Evangelio. Pero Jesús dijo en el versículo 14, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. ¿Ya vieron? Los niños a veces en el mundo antiguo, hermanos, eran tratados como seres inferiores. ¿Ok? Igual que las mujeres en el mundo antiguo eran tratados como seres inferiores. En muchas culturas, no en todas, pero en muchas culturas. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. En muchas culturas los niños incluso los intercambian. ¿Sí? Es bien triste. Hay tráfico de niños. Hay padres que venden a sus hijos. Es una realidad muy triste. Muy, muy triste. Pero la Biblia nos enseña que los hijos son herencia de Jehová. No se deben maltratar, se les debe disciplinar, sí. No se deben de vender como si fueran un producto. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Es una orden del Señor Jesús. No impidas a tus hijos venir a Jesús. Y uno puede dar muchos ejemplos de cómo nosotros impedimos a los niños que vengan a Jesús. No está hablando de un venir físico, ¿verdad? No, está hablando de un acercamiento espiritual, de tener una relación, de aprender de Jesús, de que sepan que Jesús los ama. ¿Cómo dice el canto, niños? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Así dice, ¿verdad? Cristo me ama, bien lo sé. Pues la Biblia dice así, y no es lo que vemos aquí, hermanos. Jesús se enoja con estas personas que se enojaron con los padres que llevaban a los niños. Dice, no, dejen que vengan a mí, no se lo impidan. Bueno, les impedimos a los niños conocer más de Jesús cuando no los enseñamos a leer la Biblia en casa. Los niños tienen que leer su Biblia. Cuando no les permitimos venir a la iglesia a aprender, porque así es como aprenden y conocen de Jesús, ¿cierto o no? Cuando nosotros en la casa nos portamos como los discípulos de Jesús, también es una forma de impedirles a los niños que conozcan más de Jesús. Si escuchamos la predicación de la palabra y cómo Jesús ama a los niños, y cuando llegamos a la casa, ¡ay! Tú, y que no sé qué, y no sé cuándo, y tiran todo, y gritan, y patean, y todo lo demás. ¿Estamos mostrando la actitud de Jesús? ¿Estamos mostrando el carácter de Jesús hacia nuestros niños? No, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestros niños, y todos cometemos este error, hermanos, pasen horas en la televisión, en los teléfonos, no los estamos ayudando a conocer a Jesús. Que Dios nos perdone y nos ayude. Es más, hasta lo aprenden ¿de quién? De nosotros, tristemente. No impidamos que nuestros niños conozcan de Jesús. Y dice, ¿por qué? La justificación, la razón, porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Noten el contexto, está hablando de los niños. No está hablando en un sentido figurado, metafórico, simbólico. Está hablando de niños. Y él dice, de los tales. Y esa expresión significa dos cosas. Significa que los niños, hijos de padres creyentes, son parte del reino de Dios. Ellos pertenecen al reino de Dios. ¿Ok? Pero también significa que los niños son un modelo para los adultos. Porque ¿se acuerdan que Jesús ya lo enseñó en Mateo 18 cuando los discípulos decían quién era el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué dijo Jesús? Que el mayor debe ser como un niño. ¿En qué sentido? En el sentido de que conforme van creciendo, porque ya una vez que crecen 4, 5, 6 años, empezamos a ver que les salen cuernos a los niños, ¿verdad? Y empiezan a gritar, y empiezan a ser groseros, y empiezan a tirar las cosas, y no quieren hacer bien las cosas. Pero mientras son niños chiquitos, los niños muestran una actitud de dependencia, o sea, dependen de sus padres.
Y Jesús quiere que los cristianos también que dependan de Él. También los niños, mientras son chiquitos, no tienen una malicia desarrollada como el adulto. Y también Dios quiere que nosotros como adultos no seamos malos, que la malicia de nuestro corazón se quite y seamos generosos, seamos buenos, seamos obedientes, etc. Los niños también son vulnerables, a esa edad son muy vulnerables. Y entonces eso nos enseña que nosotros como adultos debemos recordar que sin la protección de nuestro Padre, estamos perdidos. Pero entonces eso es lo que nos enseña cuando dice de los tales. Nos enseña, en primer lugar, que los niños pertenecen al reino de Dios y que también son un modelo de cómo debemos ser nosotros, los adultos. Eso no quiere decir, hermanos, que todos los niños son salvos automáticamente. Pero lo que la Biblia nos enseña, y Jesús lo dice, es que los hijos de padres creyentes pertenecen al reino de Dios, al pacto de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Nuestros niños no son la iglesia del mañana. Nuestros niños son ya la iglesia el día de hoy. Y claro, cuando crezcan desempeñarán otras funciones dentro de la iglesia. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Noten, lo que Jesús enseñó con su palabra, con su voz, con su enseñanza, lo confirmó poniendo las manos como el gran sumo sacerdote, como el Señor que bendice a los niños, que ora por los niños, y luego se fue de allí. Nuestros hijos, hermanos, no son estorbo en la iglesia, ¿ok? Y tenemos una responsabilidad muy grande de educarlos en el temor del Señor, de amarlos, de cuidarlos, de ayudarlos. Pregúntate tú mismo, ¿cómo yo como adulto puedo ayudar a los niños y a los jóvenes de la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para guiarlos de alguna manera? Y también la gran responsabilidad es de que cuidemos de nuestros niños, no solo de nuestros niños en nuestro hogar, sino de los niños de la iglesia. Protejamos a nuestros niños de gente perversa y depravada, porque en las iglesias llegan muchas personas que quieren hacer daño a los niños. Pero si ven que estamos unidos, si ven que estamos pendientes de los niños, que estamos vigilando a nuestros niños, esas personas se van de la iglesia. Entonces, amemos a nuestros niños como los amó Jesús. Instruyámoslos en el camino de Dios para que cuando se hagan viejos, no se olviden de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por esta enseñanza tan hermosa de nuestro Señor acerca de nuestros niños. Permite que nuestra iglesia siempre sea una iglesia que abra sus puertas, su corazón, su amor y su cuidado y su protección a nuestros niños. Bendícelos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar ahora con la Santa